B. La segunda arma en nuestro arsenal es el evangelismo. El evangelismo tiene un papel indispensable que jugar en relación con el cambio social, porque la responsabilidad social de los cristianos depende de cristianos con una responsabilidad social, y los cristianos con una responsabilidad social son el fruto del evangelismo. Es cuando el Espíritu Santo nos cambia a nosotros que empezamos a desarrollar una conciencia social y adquirimos la visión y el valor de cambiar nuestra sociedad y de esperar que cambie. No sé si conozcan el nombre del famoso autor Jeffrey Morehouse. Uno de sus libros se llama Calcuta y es una descripción sociológica e histórica de Calcuta como ciudad. Y me gustaría citar una reseña de su libro. Lo que invariablemente cambia el equilibrio del desespero de la fe es la persona que se levanta por encima de la situación. El libro de Jeffrey Morehouse está lleno de personas, William Carey, la Madre Teresa, etc. Ellos no están atrapados en la ciudad y tampoco han escapado de la ciudad. La han trascendido y han trascendido la situación. La salvación no es lo mismo que la solución, sino que la precede y hace que sea una posibilidad. La salvación personal sigue siendo el camino y es la llave que abre la puerta del determinismo. Yo estoy de acuerdo. La Iglesia tiene una parte que el evangelismo puede jugar al buscar el cambio social. Ahora sé. La tercera arma que tenemos en nuestro arsenal se llama ejemplo. Los seres humanos son imitadores por naturaleza. Así que el ejemplo tiene un gran poder. Un solo cristiano que tome una posición firme a favor de la justicia puede motivar a otros a seguirlo. Un hogar cristiano puede influenciar a todo el vecindario. Y un grupo cristiano dedicado en un colegio o una universidad, en un hospital, una fábrica o una oficina, puede cambiar su ambiente y los valores aceptados. Y Dios pretende que la iglesia local sea lo que algunas veces llamamos una señal del reino de Dios, un modelo de lo que la comunidad humana es cuando se somete al gobierno de Dios, una sociedad alterna atractiva. Esas son tres de las armas: la oración, el evangelio y el ejemplo. La cuarta es el argumento. Al final, las estructuras sociales injustas pueden ser cambiadas únicamente con la legislación. La legislación no puede lograr que la gente mala sea buena, pero puede reducir el nivel de maldad en la sociedad. Y podemos hacerla más agradable a Dios. Quiero dar ahora una cita de Luther King, el activista de los derechos civiles en la década de los 50 o 60, creo yo. Martin Luther King dijo: la moralidad no puede ser legislada, pero el comportamiento puede ser regulado. Las leyes pueden no cambiar el corazón, pero pueden restringir a los desalmados. La ley no puede hacer que un empleador me quiera, pero sí puede evitar que se rehúse a contratarme por el color de mi piel. En una democracia, la legislación depende del acuerdo, y el acuerdo depende del consenso o la opinión pública, y el consenso depende de los argumentos, de tener el argumento ganador. Debemos orar para que Dios levante pensadores éticos que no solamente suban al Sinaí y reciban los 10 mandamientos, sino que argumenten que la ley de Dios es lo mejor. Así como necesitamos apologistas teológicos que argumenten la verdad del Evangelio de Dios, necesitamos apologistas teológicos que argumenten sobre la bondad de la ley de Dios. El ejemplo que siempre me ha impactado es el del matrimonio monógamo. En 1934,
un antropólogo llamado J.D. Unwin publicó un libro llamado Sexo y Cultura. Él quería probar la teoría que había desarrollado de que la civilización y el autocontrol sexual tenían una relación directa. Unwin estudió 100 sociedades diferentes en diferentes partes del mundo y encontró que la energía cultural de una sociedad, sus talentos en arte, ciencia, arquitectura, tecnología, etc., que la energía cultural de una sociedad aumentaba cuando la energía sexual estaba controlada. Entonces la monogamia, que es autocontrol sexual, un hombre y una mujer en el matrimonio, la monogamia siempre produce gran energía social y cultural. Una teoría fascinante y hasta donde yo sé, la tesis de Unwin no ha sido refutada hasta ahora. Bien, hemos considerado las siguientes armas: la oración, el evangelismo, el ejemplo y el argumento. Vamos ahora a la quinta, E. ¿Qué es la acción? La acción sociopolítica. Alguien puede decir inmediatamente, ¿pero acaso los cristianos no deben mantenerse alejados de la política? Mi respuesta es que depende de lo que uno quiera decir con política, porque hay dos definiciones diferentes de política. La definición estrecha es que la política es la ciencia misma del gobierno, el marco de leyes que encierra las creencias y valores de la sociedad. Esa es la definición estrecha. La definición amplia, ya que polis es la palabra griega para ciudad, simplemente significa vivir juntos en una comunidad. Ahora bien, en el sentido estrecho, la política es para los políticos. Es su vocación desarrollar políticas y programas para el cambio legislativo. Esa no es la responsabilidad de los pastores, por ejemplo. La política en el sentido estrecho es para los políticos. En el sentido amplio, por otro lado, la política es para todo el mundo, porque todos hemos sido llamados a ser ciudadanos responsables y Jesucristo nos ha enviado al mundo para servirle a Él aquí. Además, los políticos nunca podrían tener éxito y sus políticas nunca podrían llegar a ser leyes, al menos sin un movimiento de apoyo público del electorado en pleno. Tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos conscientes y de ejercer nuestros derechos democráticos, de votar e influenciar los votos de otras personas, de hablar de los asuntos justos y actuales, de participar en las protestas públicas pacíficas y de testificar, y de esta manera podemos ser sal y luz para la sociedad. F, la sexta arma, es el sufrimiento. En otras palabras, la disposición a sufrir por lo que creemos. El sufrimiento en realidad es la prueba de nuestra autenticidad como cristianos. Tanto el evangelismo como la acción social son actividades muy costosas porque ni el evangelio de Cristo ni los estándares morales de Cristo son populares. Desafían nuestro egoísmo y nuestra autoindulgencia. Los que defienden la ley de Dios y los que defienden el evangelio de Dios están destinados a sufrir por esto. Por tanto, hemos considerado las 6 armas: oración, evangelismo, ejemplo, argumento, acción y sufrimiento. Cada una de ellas es un arma poderosa y juntas constituyen un arsenal formidable. Así que no subestimemos la influencia que una minoría cristiana puede tener o ejercer. Creo que ustedes en su resumen tienen el nombre de Robert Bellah. Robert Bellah fue un profesor de la Universidad de California en Berkeley. Era un experto en asuntos japoneses y coreanos. Era un hombre cristiano bien conocido por su libro Los hábitos del corazón. Él se especializó en la religión civil, es decir, en la influencia de la religión, especialmente del cristianismo, en la política. Leí un artículo
que era una sesión de preguntas y respuestas que le publicaron a Robert Bellah en la revista llamada Psychology Today, y quedé tan impactado con estas palabras que quiero leerlas para ustedes. Yo creo, escribe Bellah, yo creo que no debemos subestimar la importancia del pequeño grupo de personas que tienen una nueva visión de un mundo justo y amable. Y luego hace esta declaración extraordinaria para un sociólogo que evidentemente sabe de lo que está hablando. La calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. La calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. Bueno, nosotros somos más y en muchas partes del mundo somos más del 2%. Podríamos tener mucha más influencia de la que nos damos cuenta. Los cristianos deben retener sus distintivos cristianos. La sal debe retener su salinidad, o de otro modo no sirve para nada, sino para que sea desechada y pisoteada. De igual manera, la luz debe retener su brillo, o de otro modo nunca disipará la oscuridad. Si nosotros como cristianos queremos influenciar la sociedad, no solo debemos penetrar o impregnar la sociedad, sino que debemos rehusarnos a amoldarnos a ella. Debemos retener nuestras convicciones cristianas, los valores, estándares y estilo de vida del reino de Dios. De otra manera, no tendremos efecto, no haremos ningún impacto en la sociedad. ¿Cuáles son los distintivos cristianos? ¿Qué debemos retener? ¿Cuál es la sal que debe penetrar en la carne y cuál es la luz que debe brillar en la oscuridad? La respuesta está en lo que el resto del Sermón del Monte nos dice claramente. Porque en el Sermón del Monte Jesús describe a los ciudadanos del reino de Dios y a los miembros de su nueva sociedad. Yo elegí 3 distintivos. Cristo nos llama a una justicia mayor. Mateo 5, versículo 20, dice así, palabras de Jesús. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley, no irán al reino de los cielos. Yo creo que los discípulos de Jesús debieron de haber quedado absolutamente atónitos cuando escucharon estas palabras de los labios de Jesús, porque los escribas y los fariseos eran las personas más justas de la tierra. Nadie afirmaba ser más justo que ellos. Ellos calcularon que la ley tenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones, lo que unido da un total de 613 reglas y regulaciones. Y ellos decían, las hemos cumplido todas. No hay una sola que hayamos desobedecido. Pero ahora viene Jesús y dice que a menos que seamos más justos que las personas más justas de la tierra, no entraremos para nada en el reino de Dios. Ellos debieron de haberse preguntado, ¿será que perdió la razón? ¿Qué será lo que quiere decir? Ustedes saben la explicación. La justicia cristiana es mayor que la justicia de los fariseos porque es más profunda. Es una justicia del corazón. Entonces Jesús podía decir, la ley dice no matarás. Pero yo les digo, si alguno se enoja con su hermano en su corazón, y nuevamente la ley decía no cometerás adulterio, pero él dice, el que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La justicia cristiana es una justicia del corazón, y se necesita un corazón nuevo por medio del nuevo nacimiento. Entonces Cristo nos llama a una justicia mayor. Cristo nos llama a un amor más ancho. Mateo 5:43. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Aquí todo el mundo sabe que escandalosamente se está citando mal el Antiguo Testamento. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y ahí terminaba. Fueron los fariseos quienes parecieron haber cedido a la casuística moral y dijeron, pensemos un momento, ¿tengo que amar a mi prójimo? Está bien, entonces, ¿quién es mi prójimo? Al que tengo que amar. Nunca había pensado en eso antes. Mi prójimo son mis conciudadanos, los otros judíos. Yo puedo amar a mi prójimo si ese es mi prójimo. Eso significa que la ley dice que uno puede odiar a su enemigo si solo hay que amar al prójimo. Pueden ver lo casuísticos que eran. Y Jesús respondió, no. Su prójimo en el vocabulario de Dios incluye a sus enemigos. El versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hagan bien a quienes los odian para que sean verdaderos hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, sobre justos e injustos. En otras palabras, el amor de Dios nos abarca a todos. Él no solo ama a su prójimo y odia a sus enemigos, no, Él ama a todo el mundo. Y nosotros también debemos hacer que nuestro amor abarque a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Si amamos solamente a quienes nos aman, entonces no somos mejores que los no creyentes. Ellos también aman a quienes los aman. Ellos dicen, tú me ayudas, bueno, yo también te ayudo. Pero si ustedes quieren ser hijos auténticos de su Padre Celestial, continúa diciendo Jesús, entonces deben amar a sus enemigos como Dios los ama. Y nuestro enemigo es la persona que nos muestra un cuchillo o un arma, o que quiere llevarse algo que para nosotros es más precioso aún que la vida, es decir, nuestro buen nombre. Debemos amar a todos como lo hace el Padre Celestial. Eso me lleva al tercer ejemplo que nos hace distintos. Cristo nos llama a una ambición más noble. Todos los seres humanos somos ambiciosos. La ambición es simplemente el deseo de tener éxito. Y nuestra ambición, en palabras de Jesús, es lo que buscamos, en lo que ponemos nuestros corazones, el bien supremo al que dedicamos nuestras vidas. ¿Qué es eso? Bueno, al final de Mateo 5 se nos dice, finalmente solo hay dos opciones. Versículo 32. Podemos estar preocupados por nosotros mismos, por nuestra propia comodidad material, por lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos ponemos. Versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces Jesús dice que preocuparse por nuestro cuerpo, por nosotros mismos y por nuestro cuerpo, por la comida, la bebida y la ropa, es una meta inadecuada y desesperanzada para sus seguidores. En el Padre Nuestro, Jesús estableció las prioridades que debemos tener. Padre Nuestro, es tu nombre el que quiero que sea honrado, es tu reino el que quiero ver establecido, es tu voluntad la que quiero ver hecha, y de paso, no olvides, por favor, que también necesito el pan de cada día y el perdón y que me libres del mal. Pero debemos empezar por un interés, por el nombre y el reino y la voluntad de Dios. Hace algunos años recibí por correo una copia gratuita de una nueva revista muy bonita llamada Acento, y el título completo era Acento en la Buena Vida. Y yo estoy interesado en la buena vida, de modo que abrí la revista con gran interés, y por dentro encontré publicidad atractiva de champaña, cigarrillos, comida, ropa, antigüedades, tapetes, una descripción de un fin de semana de compras en Roma y artículos sobre cómo tener un computador en la cocina, cómo ganar un crucero de lujo o 100 botellas de whisky escocés. Y lo que me interesó como hombre fue ver cómo 50 millones de mujeres no pueden estar equivocadas sobre sus elecciones de cosméticos. Y en los meses siguientes se prometían artículos atractivos sobre vacaciones en el Caribe, cómo quedarse en cama,
ropa interior de moda y las delicias de la carne de venado y de las bayas blancas. Todo acerca del cuerpo, cómo alimentarlo, cómo refrescarlo, cómo lubricarlo, cómo mantenerlo dulce con un olor dulce, todo acerca del cuerpo. Lo que uno quiere comer y beber y ponerse. Entonces Jesús dice que es inadecuado. Resumamos. Este es el llamado de Jesucristo a una mayor justicia, una justicia del corazón, a un amor más ancho, el amor a nuestros enemigos, a una ambición más noble, el reino de Dios y la justicia de Dios. Y sólo así nuestra sal retendrá su salinidad, y sólo así nuestra luz retendrá su brillo. Y sólo así seremos la sal y la luz para nuestra sociedad. Llegamos a la conclusión. Quiero decirles que necesitamos, quizá la mayoría de nosotros, yo lo necesito todo el tiempo, necesitamos un doble arrepentimiento. De las cosas en las que hemos cedido. Jesús nos muestra, a manera de antítesis, su camino y el camino del mundo. Un camino angosto que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la destrucción, y nos insta a elegir. Así que volvámonos a la necedad de nuestro corazón y dejemos esas cosas a las que hemos cedido y hagamos a Jesucristo el Señor de cada parte de nuestra vida. Y luego debemos dejar o arrepentirnos de nuestro pesimismo. Si la hipocresía cristiana es horrible, el pesimismo cristiano es más horrible. Los cristianos no tenemos derecho a ser pesimistas. ¿Acaso no creemos en el Dios vivo? La fe y el pesimismo son incompatibles entre sí. Aclaremos que no somos idealistas ingenuos, somos realistas sensatos. Sabemos que el pecado está incrustado en la naturaleza humana y en la sociedad humana. No esperamos construir una sociedad utópica en la tierra, como ya lo hemos dicho, pero también sabemos que el Evangelio tiene un poder transformador y que Cristo nos ha comisionado para ser una sal y una luz en la comunidad. Arrepintámonos de las cosas a las que hemos cedido y de nuestro pesimismo. Ofrezcámonos como agentes de cambio. Su nueva comunidad en medio de la antigua. Su sal para prevenir la descomposición social. Su luz para brillar en la oscuridad y disiparla. Y no nos excusemos desarrollando un complejo de minoría. Quiero terminar con un verso que repetiremos todos en un momento, pero yo lo voy a decir primero, si ustedes me permiten. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Espero que podamos ir a casa esta noche con esa seguridad en nuestra mente y vamos a orar. No sé si quieran repetir una frase o parte de la frase después de mí. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo voy a hacer.